Mi papá destruyó mis sueños para proteger a su hijo dorado y se negó a pagar mi matrícula universitaria. Más adelante, obtuve mi dulce venganza. Yo, hombre de 32, tengo un hermano menor, hombre de 28, y fuimos criados por nuestro padre, un hombre de 56 años. Desde que estábamos en la escuela secundaria, mi papá siempre mostró favoritismo hacia mi hermano y, con el tiempo, me acostumbré. Yo nunca fui el tipo de hijo que mi papá quería, porque, a diferencia de él, no me interesaban los deportes ni las actividades típicas de los chicos machos. Siempre me atrajeron cosas más asociadas con lo femenino, por lo que fui muy apegado a mi mamá mientras crecía. Me encantaba todo lo relacionado con la cocina, leer libros e incluso cantar. Mi papá intentó que jugara fútbol con él, pero yo era pésimo en eso. Poco a poco, nuestra relación se fue enfriando. Mi hermano, en cambio, era exactamente el hijo que mi padre soñaba. Era un chico rudo, valiente, al que no le importaba ensuciarse jugando o incluso lastimarse. Era el hijo perfecto para mi papá, y era muy evidente que lo quería muchísimo más que a mí. Siempre tenía cosas buenas que decir sobre mi hermano, pero nunca sobre mí. Mi mamá, sin embargo, nunca mostró favoritismo, era justa con los dos, y por eso también la quería más. Intenté esforzarme por acercarme a mi papá y pasar tiempo con él, pero una vez que nos distanciamos, él tampoco mostró interés en arreglar nuestra relación. Desafortunadamente, la persona que mantenía unida a nuestra disfuncional familia, mi madre, falleció cuando yo estaba en 8º grado. Ella había estado luchando contra el cáncer, y cuando lo descubrimos, ya era demasiado tarde para salvarla. Se fue antes de que pudiéramos asimilarlo. La muerte de mi madre me devastó, y caí en una espiral. Durante ese tiempo mi único consuelo era la cocina, y preparaba algo nuevo cada día como si mi vida dependiera de ello. Mi madre era una gran cocinera y siempre me decía que, de no haberse visto obligada a hacerse cargo del negocio de su padre, probablemente habría sido chef. Por eso, cocinar era lo único que me traía algo de consuelo, ya que mi papá y mi hermano no me ayudaron en absoluto a lidiar con mis sentimientos. Ellos reprimieron cualquier reacción emocional ante la muerte de mi madre y, si acaso, se distanciaron aún más de mí, cuando en una familia normal algo así nos habría unido. Mi fijación con la cocina enfureció aún más a mi papá, y constantemente me decía que saliera de la maldita cocina y que hiciera algo más masculino. Un día, cuando ya estaba harto, me dijo que si volvía a verme en la cocina, me haría hacer todas las demás tareas del hogar también. Me ordenó que fuera más como mi hermano y que me comportara como un hombre, lo que terminó en una gran pelea en la que le dije que nunca me había querido, y él lo confirmó. Finalmente, estaba todo claro, y supongo que ese fue prácticamente el último día en que mi papá y yo hablamos de manera tan abierta. Después de eso, dejé de intentar ganarme su aprobación, y a él tampoco pareció importarle. Durante los años siguientes, pasé todo mi tiempo en mi habitación escuchando música y estudiando nuevas recetas. Estaba decidido a hacer que este sueño de ser chef funcionara, no solo por mí, sino también por mi madre. Mientras tanto, mi papá y yo solo hablábamos cuando era absolutamente necesario. Mi hermano tampoco se preocupaba mucho por mí y me ignoraba al igual que mi papá. Así que, después de que mi mamá falleció, básicamente no tenía a nadie en quien pudiera confiar. Finalmente, cuando llegó el momento de postularme a universidades, decidí aplicar tanto a algunas de las mejores escuelas de cocina como a universidades normales, para al menos tener una oportunidad. No sabía si mi papá estaría de acuerdo, pero tenía que intentarlo. Al menos ya había hecho una pasantía en un restaurante en secreto ese verano y había conseguido que me escribieran una carta de recomendación, lo cual ayudó muchísimo. Al final, fui aceptado en varias de las escuelas a las que me postulé, incluyendo una de las mejores, que casualmente estaba en Francia. Estaba emocionado de que esto finalmente estuviera sucediendo para mí, pero también nervioso, ya que significaba tener que pedirle permiso a mi papá. Ya había decidido que le rogaría que me dejara ir si parecía reacio, porque absolutamente tenía que hacer esto realidad para mí. No estaba dispuesto a renunciar a mis sueños bajo ninguna circunstancia. Finalmente, le hablé a mi padre sobre mi plan y, aunque estaba preparado para que rechazara mi solicitud diciendo que no era una profesión masculina, lo que no estaba preparado era para que se negara por completo a pagar mi matrícula. Todavía recuerdo lo confundido que me sentí cuando me dijo que no pagaría mi educación en absoluto, ya que mi papá no era pobre en lo más mínimo. De hecho, estaba bastante bien económicamente y podía permitirse enviarme a Francia sin problema. Sin embargo, el dinero no era la razón por la que no estaba dispuesto a pagar mi matrícula. Lo que realmente importaba era que, si iba a Francia y me unía a una escuela tan prestigiosa, eso haría que mi hermano menor se sintiera inseguro. Ya de por sí estaba luchando con sus calificaciones y no podía concentrarse, así que mi papá quería que yo fuera a un colegio comunitario o encontrara una manera de pagar mi propia matrícula. Me quedé atónito al ver que era capaz de hacer algo tan cruel con su propio hijo y no sabía qué decirle. Traté de explicarle que realmente necesitaba esto, pero estaba completamente decidido a no pagar mi educación. Incluso me dijo que el bienestar de mi hermano era su máxima prioridad y que no quería que compitiera con él.
Apenas podía creer que esto estuviera sucediendo, porque no podía imaginar a ningún otro padre en el mundo destruyendo los sueños de su hijo de esa manera solo por su favorito. Después de mucho suplicar y llorar, cuando todavía se negaba a ceder, terminamos teniendo una gran pelea. Dije muchas cosas y luego me fui de su casa para siempre. Comencé a vivir con mi tía materna, la hermana mayor de mi mamá. La única razón por la que no me había mudado antes era porque encontraba consuelo en la casa donde había crecido con mi mamá y porque no quería cambiar de escuela, lo cual tendría que hacer si me mudaba con mi tía, ya que vivía bastante lejos de mi escuela secundaria. Le conté todo a mi tía, como mi papá se había negado rotundamente a pagar mi matrícula y que necesitaba su ayuda. Me sentí fatal pidiéndole tanto dinero, ya que no era tan rica como mi papá, pero ella me aseguró que se encargaría de todos mis gastos. De alguna manera, logró reunir a sus amigos para que aportaran dinero y me envió a la escuela culinaria de mis sueños. Siempre estaré agradecido por eso. Una vez que llegué allí, también trabajé a tiempo parcial e intenté aprovechar al máximo mi tiempo para que todo el dinero que se estaba invirtiendo en mí valiera la pena. Trabajé increíblemente duro y logré abrirme camino. Cuando me gradué, era uno de los chefs más hábiles de la escuela y conseguí un trabajo solo unos meses después. Empecé a trabajar en un restaurante francés de alta categoría, y enviaba la mitad de mi salario a mi tía para pagar cualquier deuda que tuviera con ella. Poco a poco y con constancia, tuve la suerte de no depender de un préstamo estudiantil. De haberlo hecho, tal vez nunca habría podido pagarlo. Trabajé en Francia durante algunos años antes de regresar a casa, una vez que había ahorrado lo suficiente para abrir mi propio restaurante. Han pasado un par de años desde entonces, y mientras tanto trabajé en otro restaurante aquí como chef principal, mientras trabajaba hacia mi objetivo de abrir mi propio negocio algún día. Todo se concretó hace unas semanas, y finalmente pude inaugurar el restaurante por el que tanto había trabajado. 2 amigos que conocí en Francia se unieron a mi idea de negocio y ahora son copropietarios conmigo. Estoy muy agradecido de que me permitieran elegir el nombre del restaurante. Resultó que ambos eran del mismo estado que yo, así que estuvieron de acuerdo en abrir el restaurante en la ciudad que yo elegí. Decidí nombrarlo en honor a mi madre, lo cual resultó ser una coincidencia afortunada, ya que el nombre de mi madre es hermoso y poco común en esta ciudad. Lo llamamos nuestro hogar, no menos. Todo finalmente estaba encajando. Hace unos días incluso organizamos una pequeña fiesta para un grupo selecto de invitados antes de abrir oficialmente al público. Por supuesto, invité a mi tía y a algunos de sus amigos que también habían contribuido para pagar mi matrícula, además de algunos amigos de la escuela. Eso fue todo. No invité a mi padre ni a mi hermano por razones obvias. Aunque hubiera querido hacerlo, no habría podido, ya que no había hablado con ellos desde que me fui de casa, y ellos tampoco se habían molestado en ponerse en contacto conmigo. Supongo que todos estábamos mejor así, pero debería haber sabido que eventualmente aparecerían para aprovecharse de mi éxito. Y eso fue exactamente lo que sucedió en la fiesta. Llegaron una hora antes de que comenzara, pero no fueron detenidos por seguridad porque compartimos el mismo apellido y dijeron que estaban allí para sorprenderme. Al menos en eso tenían razón, definitivamente me sorprendí al verlos. Mi papá y mi hermano me saludaron como si nada malo hubiera sucedido entre nosotros en el pasado y fueron increíblemente cálidos conmigo, probablemente por primera vez en toda mi vida. Me quedé paralizado al verlos entrar al restaurante. Mis amigos notaron que algo no estaba bien y, tras saludarlos educadamente, nos dejaron solos. Estoy agradecido de que captaran mi incomodidad. Todavía no me recuperaba del impacto de verlos nuevamente cuando soltaron otra bomba, me mostraron un regalo que habían traído para mí. Era un retrato de mi madre, y mi papá incluso me dijo que lo había encargado especialmente para colgarlo en mi restaurante. Tan pronto como escuchó que un nuevo y elegante restaurante con ese nombre se estaba inaugurando en nuestra ciudad, supo de inmediato que no podía ser otro que su hijo. Y hasta me dijo que siempre había sabido que tenía el potencial para lograrlo. Mi hermano también se subió al tren de elogios, diciéndome que estaba inmensamente orgulloso de mí. No podía creer lo que oía y supe al instante que había algo muy extraño en todo esto. No dije mucho y esperé pacientemente a que llegaran al punto, porque sabía que debía haber una razón para que estuvieran allí. Les dejé hablar y, eventualmente, revelaron el motivo de su visita. Al parecer, mi hermano ahora trabajaba como bartender, y eso era posible solo porque mi padre había convencido a un amigo suyo para que le diera el empleo en su club. Las calificaciones de mi hermano habían ido en picada durante la preparatoria y la universidad, y por eso no terminó en las posiciones bien remuneradas que mi padre siempre había esperado de él. Además, había dejado de esforzarse en los juegos de fútbol en la secundaria, lo que le impidió conseguir una beca deportiva. Inevitablemente, terminó asistiendo a un colegio comunitario porque lo rechazaron en todas las demás instituciones. Lo que querían era que hiciera a mi hermano socio del negocio para que tuviera una posición más respetable, a pesar de que no había hecho absolutamente nada para merecerlo. Tuve ganas de reírme en su cara, pero de alguna manera me contuve y, en lugar de eso, les dije que lo pensaría. Aunque, por supuesto, no pensaba hacerlo.
No quería rechazarlos de inmediato, quería que se quedaran para la fiesta, porque tenía un plan mucho mejor para humillar a mi familia, quienes aparecieron de repente tan pronto como se enteraron de mi éxito. Parecieron razonablemente complacidos, pero no tenían ni idea de lo que estaba por venir. Un rato después, los invitados empezaron a llegar, y en aproximadamente una hora, ya estaban todos los que habíamos invitado. Pasé la noche socializando mientras mi padre y mi hermano también hacían lo mismo. Incluso los escuché presumiendo de mí ante algunas personas, y me maravillaba de su descaro absoluto. Hacia el final de la fiesta, llegó el momento del brindis de los anfitriones, es decir, mis socios y yo. Mis amigos hablaron primero, ya que quería guardar lo mejor para el final. Finalmente llegó mi turno de hablar, y ese día estaba decidido a expresar todo lo que tenía en el corazón. Comencé agradeciendo a todos mis invitados y levanté mi copa en honor a mi madre, ya que ella era la razón por la que había logrado tanto. Creo firmemente que su fe en mí cuando era niño me hizo creer que podía lograr todo esto, y ese sentimiento me acompañó incluso después de que ella falleció. Después de rendirle el respeto que merecía, decidí pasar a lo contrario. Hablé de cómo había tenido que pedir un préstamo a mi tía y a sus amigos para poder ir a la escuela culinaria, y les agradecí también a ellos. Y finalmente, llegué a la razón por la que había tenido que pedir ese préstamo en primer lugar, mi familia. Hablé de cómo crecí con un padre que nunca me quiso, nunca creyó en mí y siempre me menospreció por tener intereses femeninos como la cocina, y de un hermano menor que era una copia exacta de él. Les conté a todos cómo mi padre se había negado a pagar mi matrícula, temiendo que terminara siendo más exitoso que mi hermano menor, su hijo dorado, lo cual me llevó a dejar mi hogar. Pero, a pesar de todo, logré superarme y convertirme en quien soy ahora. En cierto modo, ellos merecían algo de crédito por crear todas las dificultades que enfrenté, ya que, de no ser por eso, nunca habría descubierto cuán resiliente soy. Mucha gente dirigió las miradas más severas hacia mi padre y mi hermano mientras yo decía todo esto, y ellos al menos tuvieron el sentido común de aparentar vergüenza, aunque sabía que no lo sentían en lo más mínimo. Después de eso, me acerqué a mi padre y a mi hermano y los abracé, fingiendo el mismo entusiasmo que ellos mostraron al visitarme hoy. Dos podían jugar este juego. Anuncié que, porque habían venido a celebrar mi éxito, los perdonaba por lo que había ocurrido en el pasado y que incluso estaba dispuesto a ofrecerle a mi hermano el puesto de bartender en mi restaurante. Esto, obviamente, parecía una reconciliación emocional, y la gente terminó aplaudiendo después de mi discurso, incluso lanzando algunos silbidos. Solo mi familia y yo sabíamos que esto no era más que un intento de humillarlos, algo que logré con éxito. Pero tuvieron que sonreír y actuar como si estuvieran enormemente agradecidos, ya que no podían exactamente levantarse y salir enojados, que es precisamente lo que querían hacer. Un rato después, cuando la multitud se había dispersado y finalmente era hora de irnos a casa, mi padre y mi hermano me confrontaron justo afuera de mi restaurante. Estaban furiosos, y juro que vi lágrimas de rabia en los ojos de mi hermano. Exigieron una explicación de lo que había hecho y me dijeron que, si nunca tuve la intención de hacer a mi hermano socio, debería haberlos rechazado desde el principio. Solo me reí y les dije que esta era mi manera de devolverles todo lo que me habían hecho a lo largo de los años, y que esto era exactamente lo que merecían. Luego, me di la vuelta y me fui sin mirar atrás, incluso cuando escuché a mi hermano llorar y decir que esto era lo más cruel que alguien le había hecho. Mi padre también estaba furioso y me gritó diciendo que me arrepentiría de esto, pero no me importó, ya que ya estaba en mi auto conduciendo lejos. Eso pasó hace un par de días, y no he sabido nada de ellos desde entonces. Mi tía piensa que tal vez me excedí con esto y que debería haberlos echado desde el principio, pero no estoy de acuerdo con ella. Esto era merecido, y no me arrepiento de haber humillado a mi padre y a mi hermano. Actualización 1. Decidí no contactar a mi familia para disculparme, a pesar de lo que dijo mi tía sobre que fui demasiado duro. No me siento mal por lo que hice, así que no voy a fingirlo ni a esforzarme por decirlo. Ellos tuvieron la oportunidad de disculparse conmigo cuando me visitaron, pero no lo hicieron. Le expliqué esto a mi tía, y aunque sigue creyendo que no debería haber hecho lo que hice, no ha dicho mucho más al respecto. Supongo que esto es solo una de esas áreas en las que simplemente acordamos no estar de acuerdo, y estoy bien con eso. En otras noticias, mi hermano se ha dedicado a hablar mal de mí con nuestros antiguos amigos de la escuela. Es desafortunado que fuéramos al mismo instituto, porque ahora algunos conocidos aleatorios me están escribiendo para confirmar los rumores de que humillé y eché a mi padre y hermano de mi restaurante después de darles comida caducada a propósito. Sí, exageró la historia para hacerse pasar por la víctima, lo cual no me sorprende en absoluto. Normalmente, no me importan los chismes mezquinos, pero no quiero que posibles clientes se tomen en serio esos rumores. Así que le escribí a mi hermano diciendo que, si no dejaba de difundir mentiras sobre mí y mi restaurante, me aseguraría de que perdiera el trabajo que tiene ahora mismo. Estoy esperando que esto funcione porque no tengo tiempo ni ganas de lidiar con sus tonterías en este momento. Estoy realmente ocupado con el trabajo, y esto es lo último que necesito. Actualización 2.
Mi hermano respondió diciendo que solo pararía si lo hacía socio. Honestamente, no entiendo en qué nivel de idiotez y delirio está operando. Además, si quiere ser socio, ¿no es una idea bastante estúpida hablar mal del restaurante? Estoy casi seguro de que esta es una táctica de mi padre para asegurarse de que su hijo consentido consiga un puesto de alto nivel sin hacer ningún trabajo real, pero desafortunadamente para ellos, eso no va a funcionar conmigo. Le dije que, si no paraba, escucharía de mis abogados y que no está en posición de negociar nada conmigo. La única razón por la que no he tomado medidas todavía es porque no quiero enredarme en un drama innecesario, pero definitivamente lo enfrentaré si intenta algo después de esto. Debería tomar esto como mi última advertencia. Espero que lo haga por su propio bien. Actualización 3. Han pasado unas semanas desde la última vez que actualicé y, como he estado muy ocupado, no he podido contarles lo que ocurrió después. Mi hermano dejó de hablar mal de mí, pero aún estaban desesperados por unirse a mi éxito. Así que mi padre decidió visitarme con mi hermano hace unas semanas para intimidarme. Aparecieron en mi casa, amenazándome con demandarme por usar el nombre de mi madre para mi restaurante. Incluso me dijeron que ya habían hablado con un abogado y que, si no quería problemas, debía hacer a mi hermano socio lo antes posible. Obviamente, descubrí su farol de inmediato, ya que ningún abogado tomaría un caso tan estúpido. Creo que estaban olvidando algo muy importante, ella también era mi madre, no solo su esposa. Para entonces, ya había tenido suficiente de sus tonterías. Les dije que, si no me dejaban en paz, no me quedaría otra opción más que llamar a la policía. Mi hermano perdió la paciencia en ese momento e intentó agarrarme por el cuello, pero afortunadamente mi padre lo detuvo. Creo que la constante humillación finalmente lo había hecho estallar. Bueno, no era mi culpa, y tuvieron suerte de que no llamara a la policía en ese momento. Le dije a mi padre que debía irse de inmediato, pero insistió en que quería hablar conmigo en privado. Cuando mi hermano se fue, trató de manipularme diciéndome que, si mi madre supiera lo que estaba haciendo, estaría decepcionada conmigo y que ya era hora de enterrar el hacha. Le respondí que me dejara en paz porque yo también estaba al límite. Usar la memoria de mi madre para tratar de salirse con la suya era algo bajo. Para ser honesto, ya habíamos pasado el punto de reconciliación hace mucho tiempo. Ni una sola vez, ninguno de los dos se había disculpado conmigo, así que no entendía por qué esperaban que los perdonara sin siquiera pedirlo. En cuanto a lo que mi madre habría pensado, estoy seguro de que se habría sentido igualmente decepcionada cuando mi padre se negó a pagar mi matrícula, y cada vez que me hizo sentir menospreciado. Así que él debería ser la última persona en darme lecciones sobre lo que a mi madre le habría gustado o no. Sé que mi madre está orgullosa de mí donde sea que esté, y nada de lo que diga mi padre cambiará eso. Por lo menos, mi restaurante está funcionando bien y, con suerte, pronto podré expandirme.